cautelar. El artículo 585 del Código de Procedimiento Civil nos señala que el juez puede, a solicitud de parte, decretar medidas preventivas. Las medidas preventivas son aquellas que se utilizan para poder garantizar las resultas del juicio. Que algunos abogados lo utilizan para presionar, para llegar a un acuerdo, es otra cosa. Pero el fin, en realidad, de esas medidas preventivas es para garantizar la tutela judicial efectiva, que ese juicio que se ventiló en el transcurso de un lapso que ustedes han visto que es bastante largo, que pueda llegar a una sentencia definitivamente firme y que esa sentencia se pueda ejecutar. Quiere decir que no se quede con un papel en la mano con una sentencia y que no haya bienes porque la parte demandada se insolventó, porque la parte demandada vendió todos los bienes a un tercero, porque dañó los bienes que puede tener de ellos. Esa es la forma de garantizar las resultas de ese juicio, ¿ok? A través de las medidas preventivas. Las medidas preventivas son medidas preventivas nominadas y medidas preventivas innominadas. Esos son los dos tipos de medidas que tenemos. Las medidas nominadas son el embargo de bienes propiedad del demandado, el secuestro de bienes determinados y la prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles. ¿Okay? Y las medidas innominadas son aquellas que van a prohibir que se realice una determinada actividad o autorizar que se realice. Esas son las medidas innominadas. Las medidas innominadas no están decretadas o no están señaladas en el Código de Procedimiento Civil, sino que es a criterio del juez que él puede hacer o decretar esa medida innominada. Ya la vamos a ver qué ejemplos de ello. Entonces, ¿cómo se decretan estas medidas preventivas? Primero tiene que ser a solicitud de parte. La parte actora solicita medidas preventivas. Puede hacerlo en el nivel de la demanda, puede hacerlo después ya de admitida la demanda. Eso no importa. Lo importante es que se solicite y se cumpla con unos requisitos que son de suma importancia y que el juez, si no se cumple con esos requisitos, no puede decretar la medida. ¿Cuáles son esos requisitos? Primero, el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo. Riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo. Eso yo tengo como parte actora que probárselo al juez. No es solamente decirle en el escrito, mira, yo tengo riesgo manifiesto de que se quede ilusoria la ejecución del fallo. No, tengo que demostrarlo. ¿Cómo se explicaría este requisito en la práctica? Estamos fallando, calmate. ¿Qué pasó? Está peor que tú como que te transformaste. ¿Ah? He cambiado. Riesgo manifiesto, la primer requisito, ya vamos a explicarte eso. Riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo. Primero. Y segundo, el buen derecho. ¿Okay? Ese olor al buen derecho. ¿Okay? El buen derecho nosotros lo vamos a tener determinado en nuestro nivel de la demanda, porque si yo tengo un derecho, que tengo una letra de cambio, si yo tengo un documento de contrato de arrendamiento, si yo tengo un documento fundamental que determine o que pueda darle al juez una idea de que hay un derecho que se está reclamando, bueno, ahí está el derecho ya probado. ¿Okay? Entonces, ese es el primer requisito que ustedes van a tener ahí, el buen derecho. El segundo, el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo. Oye, resulta que la parte demandada está vendiendo
todos los bienes, las casas, los carros, el avión, el barco, y entonces yo le voy a decir al juez, mire, ciudadano juez, hay un riesgo de que esta persona sea insolvente por cuanto tiene publicado en las redes sociales que está vendiendo la casa, los muebles, el carro, todos sus bienes. Ahí hay un riesgo manifiesto de que ese bien se desaparezca y que este señor sea insolvente y por supuesto no va a haber la forma después de ejecutar esa sentencia. ¿Ok? Entonces ahí tenemos que ver si es un bien mueble, es un embargo. Si es un bien inmueble, es una prohibición de enajenar y gravar. Y si son bienes determinados, pueden ser hasta bienes míos, de propiedad del actor, el secuestro. ¿Ok? Vamos a ver cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, vamos a repetir nuevamente. Primero, riesgo manifieste que quede ilusoria la ejecución del fallo. Hay sentencias por ahí también que dicen que puede ser ese riesgo la cantidad de tiempo que dura ese juicio. ¿Ok? El poco de tiempo que dura años a lo mejor ese juicio, y eso puede ser una causal de que ese riesgo puede causar que se desaparezcan esos bienes, el tiempo que puede durar el juicio se acabe. Lo otro es, yo voy a llevarle las pruebas al juez. ¿Cómo le voy a llevar las pruebas al juez de que ese riesgo manifiesto? Bueno, yo imprimo las redes sociales, imprimo donde está vendiendo, en las inmobiliarias donde está vendiendo los bienes inmuebles, yo le solicito, le imprimo su estado donde está, vendo casa, vendo carro, y la consigno junto con mi escrito de solicitud de medida preventiva. ¿Puedes preguntar algo? ¿Todo bien? O sea, pendiente, tengo que hacer un escrito al juez explicando y demostrándole cuál es el buen derecho, y le digo, mira, tengo una letra de cambio con vencimiento de fecha tal, que firmó tal fecha y tal, y se lo voy a explicar. ¿Ok? Ese es el buen derecho. La segunda, el riesgo, mira, este señor está insolventándose, vendiendo todo. Uy, mira, pero qué clase de tipazo, ¿vale? ¿Viste? Así tiene que ir con la niña, llega tarde. Así soy yo. Tiene una pinta de pichilo. Por eso que la novia te dejó. El tiempo quiere que te piche. Entonces, Mi novia Fabiana. No, bueno, me lo gané. no sé, yo no. Sí, yo digo. Vale oro. Vale lo que pesa. Y bastante, ¿ya? Por eso. Entonces, yo en mi escrito solicito medida preventiva de embargo, le demuestro que tengo una letra de cambio, le demuestro que tengo un contrato de arrendamiento, que la persona debe tantos meses de canon de arrendamiento, que el inmueble lo está deteriorando, que el inmueble que la persona puede deteriorar ese bien. Y solicito, en el caso de un documento de arrendamiento, ¿qué es lo que puedo solicitar yo ahí? Si yo lo que voy a rescatar es mi bien, yo lo que voy a rescatar es a tratar de que ese bien se ponga en posesión o de un depositario o en posesión mía como propietario, para que no me lo deteriore, es una medida de secuestro. ¿Ok? Porque ese bien es mío. ¿Yo puedo utilizar mientras esté esa medida de secuestro el inmueble? No. Esa medida protege que no se me deteriore, pero yo no puedo venderlo, ni enajenarlo, ni alquilarlo, ni a utilizar ese bien por cuanto está sujeto a una medida preventiva. ¿Cuándo lo voy a poder utilizar? Cuando ese juicio se acabe. ¿Okay? Pero mientras tanto yo saqué al tercero que está ahí, al poseedor que está ahí, el inquilino que está ahí, lo saqué. Si la considera la juez que me puede entregar mi bien a mí porque soy el propietario, me lo entrega. Si no, se lo va a entregar a un depositario judicial.
Ese depositario judicial está en la obligación de cuidar ese bien como un buen padre de familia y tal y tal. ¿Okay? Pero mientras tanto no lo puedo utilizar. No sé si lo vamos a ver más adelante. Hay un procedimiento especial para cuando está, por ejemplo, en la parte de fuera, utilice ese bien que está secuestrado y que va a garantizar la... Bueno, tiene acciones, puede tener acciones penales. Por eso está sujeto a una medida. Entonces, perdón. Medida preventiva, viene embargo preventivo de bienes muebles, ojo, secuestro de bienes determinados y prohibición de enajenar y gravar inmuebles. Una prohibición de enajenar y gravar inmuebles es lo más, si se quiere, la medida que es menos traumatizante. ¿Por qué? Porque es un simple oficio que se dirige al registrador. ¿Para qué? Para que ese bien no pueda trasladarse la propiedad de ese bien. O sea, cuando tú vas a revisar el bien, cuando tú vas a comprar un bien, siempre vas a ver, déjame ir a ver si no tiene una medida preventiva. La medida preventiva reviso y es una nota marginal que tiene ese bien al lado que dice que tiene una prohibición de enajenar y gravar del Tribunal Tercero de Primera Instancia Civil, Mercantil y Tránsito por un juicio de cobro de bolívares o por cualquier otro juicio, un juicio de hipoteca, que es una, porque también se decreta la medida de prohibición de enajenar y gravar. Entonces nosotros tenemos que tener claro, oigan, en medidas preventivas, embargo de bienes muebles. ¿Qué quiere decir esto? No estamos hablando de embargo de bienes inmuebles. ¿Okay? Secuestro y prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles. ¿Okay? Hay medidas preventivas y hay medidas ejecutivas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La medida preventiva se va a decretar comenzando el juicio, incluso inaudita parte, sin que esté la otra parte citada para el juicio. ¿Ok? Puede ser, empezando el juicio, yo le solicito al juez una medida preventiva, mis requisitos los voy a demostrar y el juez va a aperturar un cuaderno de medidas, porque eso se va, todo lo que es la medida preventiva se va a realizar en un cuaderno separado. ¿Sí? El juez ordena aperturar un cuaderno de medidas, le va a dar apertura a ese cuaderno de medidas. Ustedes le van a consignar algo muy importante, porque ese cuaderno de medidas ya va a actuar independientemente del juicio principal. Le van a consignar el nivel de la demanda, el auto de admisión, y yo les consignaría también su documento fundamental para demostrar el derecho que se está demandando, se está solicitando en ese juicio. ¿Ok? Y por supuesto el instrumento poder de ustedes. ¿Por qué? Porque más adelante ese juicio, ese cuaderno de medidas puede llegar al superior. Y ya vamos a ver más adelante el porqué. Entonces tenemos que ese en principio es una medida preventiva, se va a solicitar y se puede decretar en la única parte, sin que la parte esté a derecho, sin que la parte demandada sea citada. Por eso es la sorpresa que le va a dar ese actor al demandado cuando le caiga con un tribunal, ¿ok? Al sitio donde está domiciliado, donde tiene el negocio esa persona, dependiendo del juicio que sea, y lo va a caer de sorpresa, y ahí es donde puede llegar a ese arreglo, que es la presión que ustedes van a utilizar para llegar a un arreglo en un juicio. Cuando ustedes empiezan un juicio, lo que quieren es salir de él lo más rápido posible, no quieren que se dure 3 años, 4 años. Bueno, vamos a tratar de llegar a un arreglo. Y esa es la forma de presionar. ¿Okay? Aun cuando no es el fin de una medida preventiva, pero se utiliza para eso. ¿Okay? Vamos a estar claros, ¿no? Vamos a decir mentiras tampoco. ¿Okay? Entonces, y vamos a ver algunas cositas que ustedes pueden hacer cuando se esté decretando esas medidas. Se tiene que aperturar un cuaderno separado
donde se va a ventilar todo lo que es las medidas esas preventivas, ese cuaderno de medidas, donde primero se le va a dar entrada, ustedes le van a consignar nivel de la demanda y automisión, el poder, y yo diría también que pueden solicitarle o consignarle ese documento fundamental que da origen a ese juicio. ¿Está bien? ¿Para qué? Para demostrar el buen derecho, porque eso es uno de los requisitos, el buen derecho. ¿Está bien? Después, ¿qué va a hacer el juez con ese cuaderno de medida? Una vez que ustedes le demuestren a él toda esa situación y que le demuestren que hay un riesgo manifiesto y que hay ilusoria de ejecución del fallo, va a proceder a decretar o no esa medida. ¿Okay? Abogados, muchos, que lo que dicen es: de conformidad con el artículo 585, solicito, decrete medida de embargo preventivo. ¿Es suficiente eso? No. Tienen que demostrar, tienen que probar que ustedes tienen un buen derecho y que hay un riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo. ¿Está bien? La otra medida que hablamos eran las medidas innominadas. ¿Ok? Las medidas innominadas, ¿qué son? Las que establece el juez propiamente. las que existe un riesgo de que la parte pueda realizar alguna actividad que pueda poner en riesgo ese bien, ¿ok? Y que sea de difícil reparación. El artículo 588 en su primera parágrafo señala esas medidas innominadas. ¿Qué quiere decir esto? Oye, el juez no puede decretar una medida de embargo, no puede decretar una medida de secuestro, no puede decretar una medida de prohibición de enajenar y gravar, porque lo que quiere el juez es proteger un bien. Prohibición de zarpe de una embarcación que está en el muelle de Carenero. Prohibición de que un avión salga de los hangares del aeropuerto Caracas. Oye, si ese avión se va, se lo pueden llevar para Aruba, para Curazao, para España, para donde sea, se desaparece. Ahí hay una lesión que por supuesto se va a realizar o va a realizar la parte demandada y ese bien se perdió. Ese bien se fue. Prohibición de que se zarpe ese barco, esa lancha, ¿por qué? Porque se puede desaparecer. Se llevaron la lancha para Aruba, para Curazao y se perdió el barquito ese. Entonces yo le prohíbo, le solicito al juez que decrete una medida innominada. Entonces aquí tiene que cumplirse con 3 requisitos. El primero, el riesgo manifiesto que quiere ilusoria la ejecución del fallo. El segundo, el buen derecho. Y el tercero, que la parte puede ocasionar daños de difícil reparación o que no se puedan reparar, lesiones a ese bien. ¿Okay? Se llevó la lancha, la desarmó por allá en un sitio, la vendió, le la pintaron, la vendieron y se acabó ese bien. Por supuesto, y se causó ese daño. Tengo que demostrarlo. ¿Okay? Y demostrarlo, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, también es lo mismo, pues. Mira, aquí está pidiendo un vuelo para Aruba. Porque tú antes de ir volar te tienes que hacer firmar un documento donde dice pues, cuál es tu ruta que vas a hacer. Entonces, yo voy con ese documento y le digo, mira, aquí está, este señor se quiere ir el día viernes a las 5 de la tarde para Aruba. Solicito se prohíba que ese avión despegue para el día. ¿Está bien? Entonces el juez lo va a prohibir. Oye, ¿cuáles son esas medidas innominadas? Por lo general se solicitan en divorcio. Se desaparecen los bienes de la comunidad conyugal. ¿No? La mujer se lleva el avión, se lleva el
barco, lo quiere desaparecer. Siempre la mujer, tú sabes que es más pila que el hombre. Entonces, bueno, mira, se fue, se va a llevar el avión, se va a llevar, entonces ahí le decretan una medida innominada para resguardar esos bienes. Fíjense ustedes, las medidas. ¿Cuándo se finalizan las medidas? ¿Cuándo terminan las medidas? Las medidas terminan cuando termina el juicio. Que vengo a la etapa ejecutiva. Ahí se acaba el juicio. Pero en un juicio de divorcio, cuando hay medidas preventivas, continúan esas medidas decretadas. Porque se supone que tú estás resguardando en un juicio de divorcio los bienes de la comunidad conyugal. ¿Y cómo es que se realiza la liquidación de los bienes de la comunidad conyugal? En un juicio aparte. Tú te divorcias primero, una vez que estés divorciado, viene la segunda parte, donde la mujer te quita todo, y te lo hace a través de una liquidación de comunidad conyugal. ¿Ok? Esa liquidación de comunidad conyugal es un juicio separado, pero el juez en ese juicio de divorcio resguardó los bienes para poder partirlos, para poder llegar a esa liquidación. Entonces no los puede levantar. ¿Okay? ¿Cuándo los va a levantar el juez de divorcio? Donde se realizó ese divorcio, cuando ya tenga la partición o la liquidación de la partición, bien sea amigable, bien sea contenciosa. Bueno, y el juez de la partición decrete las medidas. Gracias. ¿Está bien? Entonces quiere decir, las medidas preventivas tienen un fin. Es cuando se termina el juicio o se procede a la ejecución de ese juicio. Si declaran sin lugar la demanda y está definitivamente firme la sentencia que procede ahí, levantar la medida porque ya no vamos a ejecutar nada. Se declaró sin lugar la demanda. Si se declaró con lugar la demanda, ¿qué viene después? La etapa ejecutiva. Por eso yo les decía, diferencias entre el embargo preventivo y el embargo ejecutivo. El primero es que el embargo preventivo, en principio, ojo, hay juicios ejecutivos, ustedes van a verlos en noveno. En los juicios ejecutivos, el juicio comienza con un embargo ejecutivo, con la ejecución de esa medida anticipada. Pero aquí cuando estamos hablando de los juicios ordinarios, primero es una medida preventiva. ¿Ok? Una vez que se decrete y que pase ese juicio completo, llegamos ¿a qué? A la fase ejecutiva, porque ya hay una sentencia definitivamente firme. ¿Se acuerdan de lo que es una sentencia definitivamente firme? Sí. ¿Qué? Sobre aquella sentencia sobre la cual ya no quedan recursos que intentar. No te iba a dejar hablar. Me olvidó ese detalle. En referencia al juicio de divorcio, una vez decretada la sentencia definitivamente firme, ¿qué sucede en el caso de uno? Que en el juicio de repartición de los bienes no haya bienes que repartir, igual se tiene que hacer eso. O la siguiente pregunta es, si uno de los cónyuges es negligente, como que no le da importancia a ese juicio o nunca lo efectúan, ¿qué sucede en ese caso? Primero, si no hay bienes que partir, no hay nada que partir. No hay medida tampoco en el divorcio. Porque tú no vas a decretar una medida sobre unos bienes muebles que no hay nada que repartir. No hay que partir. Es como que no hay. Y el segundo es, la partición tiene que ejercerla las partes, no es de oficio. Si las partes no impulsan su partición, ahí quedará la medida decretada y ahí durará los años que tenga que durar, hasta que alguna de las partes pues impulse ese juicio. Pero no es conveniente, pues, o sea, tú tienes que seguir con tu juicio. Ella no, por lo menos que Ella. No, O sea, tú estás diciendo que ella es la culpable de todo. la ferida. Ustedes lo oyeron, ¿no? Ella. Yo no dije nada. Si no tiene, no se impulsa de parte, no permiten, o sea, no finiquitan, no llegan pues, por nadie las ejecutó o las. Ya
Entonces podemos decir que estas medidas se pueden pedir en cualquier grado y grado de procedimiento. Siempre puedes recibir, incluso en el superior, puedes solicitar medidas. No está prohibido. Ya vamos a contestarte la tuya ahí. Hay una parte donde, pero ya es la ejecutiva. No es la parte preventiva. La parte preventiva tiene la suerte del juicio. Él pregunta que cuánto puede durar esa medida preventiva decretada. No hay límite. Tiene la suerte del juicio. Si perimen el juicio, por supuesto la medida se va a levantar. Porque no tiene sentido que siga una medida decretada cuando está, pero puede tener límite. Yo tuve, cuando estaba en el tribunal, que levantaron una medida de prohibición que tenía 20 y pico de años decretada. El juicio estaba en archivo judicial, pero nunca la levantaron, pues. Y el juicio había terminado por una perencia. Y estaba la prohibición de enajenar y grabado. Después de 20 años las partes se acordaron de que hubiese esa prohibición. Iban a vender el inmueble y no lo podían vender. Se tuvo que buscar el expediente en el archivo judicial, conseguir el expediente para poder levantar la medida. Porque el juez es el que puede levantar la medida. Si yo mando un oficio de una prohibición de enajenar y grabar al registrador, el único que la puede levantar esa medida es el mismo juez, el mismo tribunal, pues vamos a decirlo así, no el mismo juez, porque ya no era el mismo tribunal. Mire, la va a levantar conforme lo que esté en el expediente. ¿Vale? En cambio, las medidas ejecutivas, si tú no impulsas la ejecución, sí pueden levantarse en el camino. Entonces, ya hemos visto que esas medidas preventivas se van a decretar inaudita parte, puede ser en cualquier momento del juicio. Por lo general, las medidas preventivas se solicitan con el libelo de la demanda. Ustedes le ponen un capítulo ahí que dice de las medidas preventivas. Y en ese mismo capítulo ustedes lo van van a hacer su solicitud demostrando todas las cuestiones y lo van a consignar ahí. Que después el juez desglose o el juez ordene certificar ese nivel de la demanda para consignarlo ahí y ordene desglosar a lo mejor esas pruebas que ustedes lleven para demostrar el riesgo manifiesto que quede ilusorio la ejecución de falla y lo coloquen en el cuaderno de medida. Eso es otra cosa. Eso lo ordena desglosar el juez y lo manda para el cuaderno de medida, que es el cuaderno que vamos a utilizar para todas esas medidas, para el decreto y después la oposición. Es en audita parte. Las medidas preventivas tienen que tener relación con el juicio que se está ventilando. No puedo decretar una medida de secuestro sobre unos bienes que lo que correspondía era decretar un embargo preventivo de bienes muertos. Entonces yo tengo que tener claro que yo tengo que solicitar la medida en base a lo que se está demandando. Y, por supuesto, limitarlo al monto que se está demandando. Si yo estoy demandando una letra de cambio por $5,000, el juez va a decretar la medida en base a ese capital en principio. No puede decir, voy a decretar la medida por $80,000, porque sería una demanda exagerada, un embargo, un decreto de medida de embargo exagerado. Entonces, ¿qué es lo que hace el juez? El juez va a decretar la medida según el monto que se está demandando ese capital. Si son $5,000, se va a demandar $5,000 más los intereses, más todo lo que se dice ahí, más las costas procesales, que ¿cómo lo decreta el juez? Decreta el doble de la cantidad que se está demandando más las costas procesales. ¿Y por qué es esto? Porque el legislador dice que tiene que ser el doble más las costas. Bueno, primero, porque cuando se va a rematar ese bien, ya está perdiendo un valor. El remate se va a hacer con una base del 50% del valor de lo que esté ese bien, que lo hayan evaluado, que tenga la evaluación de ese bien. Y entonces, por supuesto, yo tengo que tener una base al cual voy a embargar. Entonces, el doble más las costas. ¿Y las costas cuáles son?
gastos y honorarios profesionales. Dice que es hasta el 30% que tú puedes decretar esas costas. Entonces va a ser el doble más el 30, el 25, el 20. El juez tiene la discreción de colocar el monto que él considere de esas costas procesales. ¿Por qué el juez tiene la discreción? Bueno, dependiendo del juicio. Si el juicio es de $5,000, oye, le pone 25, 30, del 25, 20%. Ah, si el juez ve que es un monto, $1 millón, coño, le pone a lo mejor el 15, el 10. O sea, el juez juega un poco con esas costas procesales. ¿Ok? Recuerden que es para resguardarlas. No es porque se los van a entregar de una vez a la parte, es para resguardar ese fin del juicio. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a hacer? Porque es el doble para resguardarlo al momento de un remate, que ese bien pues, se pueda rematar en su valor. Entonces, estamos hablando de las medidas de embargo. Estamos hablando de que hay unos requisitos y estamos hablando de que ustedes tienen que tener claro que las medidas preventivas no pueden decretarse ni las medidas preventivas nominales ni las nominadas, si no tiene relación con lo que se está demandando. Lo otro es, ¿sobre quién va a recaer esa medida preventiva? En la prohibición de enajenar y gravar y en las medidas de embargo van a ser bienes propiedad del demandado. Yo no puedo embargar bienes que no sean propiedad del demandado, ni puedo decretar la prohibición de enajenar y gravar de bienes que no son propiedad del demandado. La medida de secuestro puede ser sobre bienes de propiedad del actor. ¿Por qué? Porque yo voy a secuestrar. Si yo solicito un secuestro de una persona que yo tengo alquilada, la medida va a ser sobre mi bien. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces, tenemos que tener claro, bienes, propiedad de la parte, en este caso, demandada. Profe, en el caso de prohibición de enajenar y grabar, solo demandado, no puede ser de la parte del cobro. No, porque si yo estoy demandando, yo voy a proteger los bienes, si está mi nombre, yo no voy a demandar. No lo digo. Eso es otra cosa, porque tú te conviertes en un demandado reconveniente, eso es otra cosa. Porque hay un caso en el que conozco se hizo una medida de secuestro. Pero el secuestro es otra Sí, cosa. ¿qué pasa? La parte de demandada, que era un inquilino, Reconveniente. pero reconvinieron. ¿Qué pasa? Ese bien secuestrado lo alquilaron. Entonces lo que hace la parte demandada es solicitar la prohibición de enajenar y grabar y como tener esa presión. Pero entonces yo digo también Pero, medida, ¿cómo se fíjate tú, acá. ¿Qué demandan ellos? La parte ¿en qué reconviene? La preferencia efectiva. Eso es otra cosa. Porque, fíjense ustedes lo que él señala. Ese bien lo ofertaron para venderlo. ¿Ok? Tiene un derecho el inquilino de ser el primero en comprar. ¿Ok? Le hicieron la oferta o no se la hicieron y vendieron el bien. Entonces esa parte está reconviniendo y solicita una medida de prohibición de enajenar y gravar para resguardar ese bien que no se siga vendiendo. Porque me lo han debido de vender a mí como inquilino. Porque yo tenía el derecho de preferencia sobre ese bien. ¿Está bien? Por eso es que solicitan la medida. Y al final pueden estar estas dos medidas, el secuestro y la prohibición de Claro, perfectamente. Profesor, disculpe, si entendí, si la persona que está en posesión del bien le ofrece, es el primero al primero que le ofrece, que es la ley, y él no está interesado en comprar porque no tiene el dinero, porque no cuenta con, si puede esta persona Claro, vender a un tercero. Pero tiene que ofrecérselo. Exacto. Y tiene que pasar el lapso de la oferta. De la oferta. Y dice que si no la vendiste en un año, tiene que volverla a ofertar. O sea, hay varias cosas que tú tienes que tomar en cuenta cuando se vende un inmueble que está alquilado. ¿Ok? No es que no lo puedas vender, tú lo puedes vender, pero el primero que se lo vas a ofertar es a la parte que está alquilada. ¿Ok? A ese señor, al arrendatario que está ahí, se la ofrece. Él a lo mejor no contesta. O contesta, no quiero, no tengo interés.
esa oferta, yo ya me da la libertad a mí como dueño del inmueble de venderlo. Ahora, esta persona... ¿Qué pasa? Si pasa un año, tiene que volver otra vez a ofertárselo. ¿Para qué? Para que este señor diga, ¿lo quieres comprar o no? Ah, no, mira, te volvió a contestar o no contestó, porque en las ofertas por lo general tú le pones un lapso. Para que me dé respuesta en 30 días, en 15 días, sobre esa oferta. Entonces él te contestará y si no te contesta se considera que no está, pero tienes que notificarlo. No ofertarlo de boca, mira, te ofrezco vender el inmueble. No, oye, tú tienes que tener la prueba para que no se presente ese problema, pues. Porque ahí te van a demandar después o a reconvenir porque vendieron ese inmueble. ¿Cuántas veces se le puede hacer la oferta? A que tú quieras. Si no lo has vendido, hay que pasar 5 años en eso. Ahora, si otra persona compra el bien y él rechazó comprar, la ley puede sacar a esta persona del bien, o sea, porque como no lo quiso comprar y ya hay otras personas que no. Ya tiene que hacer el juicio de desalojo. Bueno, Él cambió el arrendador, ya no va a ser el anterior arrendador, sino va a ser el nuevo propietario. Ese propietario tiene que ejercer las acciones sí. legales con relación al desalojo del bien. ¿Está bien? Tiene que estar muy pendiente. Lo que quiero es que sepan. O sea, ¿qué pasa si él reconviene por otra cuestión que no tenga nada que ver con el inmueble? Aquí se está protegiendo el bien para que no sigan vendiéndolo a terceras personas, y si yo llego a ganar ese retrato, yo pueda recuperar el bien y no tenga que tener a 5 demandados, a 5 personas que compraron el bien después de eso. Se está protegiendo el bien. ¿Está bien? Ahí ese sería el riesgo de que pase de mano en mano, que lo están vendiendo a varias personas y yo me voy a enredar el juicio después. ¿Está bien? Entonces puedo solicitar eso. Y ahí sería la prueba de mi viejo manifiesto que aquí es ilusoria la ejecución del fallo, porque lo pueden seguir vendiendo, puede haber más de, eso va a generar un costo jurisdiccional, un costo para ustedes, ¿sabes? Y por ahí te va. Lo que tienes es que fundamentar tu solicitud. No, mira, riesgo manifiesto que aquí ilusoria y se lo dejas al criterio del juez. El juez no se va a meter con eso, el juez se va a meter conforme a eso. Y al momento de decretar la medida, el juez tiene que tener mucho cuidado. Porque fíjate tú, el juez no te va a valorar el buen derecho o ese documento fundamental que tú tienes ahí. El juez no puede entrar a tocar porque sería tocar el fondo de la causa. El juez lo que va a decir, hay una letra de cambio por tantos miles de dólares y chao, o de bolívares. Pero no va a decir que tiene un valor probatorio, porque todavía no hemos llegado ahí. Acuérdate que estamos inaudita parte, aquí no se ha citado el demandado. ¿Está bien? Puedo decretar medidas de embargo sobre bienes muebles en el decreto de la medida. Ok, eso es una decisión que va a tomar el juez. Va a decir que se demostró el buen derecho. Entonces yo digo, mira, hay una letra de cambio, hay un contrato de arrendamiento, hay un documento que demuestre que esa persona tiene un derecho que está reclamando. El segundo es el riesgo, con relación al riesgo manifiesto que aquí es ilusoria la ejecución del fallo, demuestro todo, he hecho mi cuento, por lo general uno habla ahí un poquito de más para convencer al juez, vamos a decir, están grabando. Entonces en ese momento el juez hace el estudio de ese riesgo, dice sí, puede haber un riesgo de que se quede ilusoria la ejecución del fallo y decreta la medida de embargo. Vamos a empezar. Una medida de embargo, entonces les decía, sobre, si es una letra de cambio, el doble de la cantidad que está demandada, más las costas. ¿Okay? Y pone que si fuera líquida, porque tú puedes embargar cantidades de dinero, no solo bienes muebles, puedes embargar cantidades de dinero, puedes demandar créditos. Si fuera líquido, ¿qué quiere decir? Que yo voy a un banco, me siento con el gerente, con el tribunal va
a revisar ese número, esa cuenta que ustedes están solicitándole o la medida de embargo y procede a congelar ese dinero que está ahí. Está demandado $100.000 y en la cuenta habían 5.000. Él embarga 5.000, no puede embargar 100 porque no los hay. Eso es líquido. Aquí no se le va a aplicar el doble porque es líquido. Al tener el dinero ahí, no necesito que sea el doble porque no voy a rematar nada, tengo el dinero en ese momento. ¿Ok? Y el juez lo va a colocar en una cuenta de su tribunal. ¿Ok? Los jueces tienen en el tribunal cuentas bancarias. Y ese dinero que se está embargando la va a colocar en esa cuenta hasta tanto termine el juicio. ¿Está bien? Puede ser que en el camino, con las devaluaciones, ese dinero se quede en agua si es en bolívares. Yo imagino con la demanda que tienen años. Yo tenía un poco de dinero en la cuenta que ustedes no tienen idea en bolívares. Yo me imagino que se volvió nada. Muchos millones de dólares. En su momento que eran millones. Después quitándole los ceros, por supuesto, se volvió nada. Y eso ya no es culpa del Estado, pues, del Poder Judicial. No se protegió ese dinero y se volvió nada. Entonces, el juez no es que puede cambiar ese dinero en dólares y guardarlo en la caja fuerte. ¿Ok? Eso no lo puede hacer. Y menos al mercado negro. Entonces no lo puede hacer. Bueno, pues embarga cuentas. Yo me imagino que ahora los tribunales tendrán cuentas también en dólares, como las hay en los tribunales, como todos tienen cuentas. Le abren una cuenta en dólares y si el embargo es en dólares, se meten en dólares en esa cuenta ahí. Me imagino que así está haciendo. En esas medidas preventivas, que se puede embargar perfectamente esa cantidad líquida, entonces el juez en el decreto va a solicitar, si fueran sumas líquidas de dinero lo que se embargara, no le vas a aplicar el doble. ¿Ok? Entonces si yo voy al cuenta, tengo $5.000 más el doble, son 10.000, más las costas, corte todo el 20%, son 12.000. Voy para el banco y yo voy a embargar ¿por cuánto? Por 100. Porque yo le voy a quitar el doble. Porque es suma líquida lo que se está pagando. Bien. Si fuera, por el contrario, bienes muebles que vaya a embargar, es el doble. O sea que el juez se va a trasladar a practicar esa medida de embargo. ¿Ok? Una vez que se decrete la medida, el juez se va a trasladar a practicar esa medida. Pero ¿qué juez es el que se traslada? Si es juez de primera instancia, él no puede practicar medidas. Los que pueden practicar medidas, creo que yo se los dije al principio, son los jueces de municipio. Se los dije aquí empezando las clases, creo. Y se va a hacer a través de una comisión donde ese juez de primera instancia le ordena a ese juez del municipio que practique esa medida preventiva, nombre depositario judicial y nombre un perito para poder sacar esas medidas. Esa es la forma de poder ejecutar esas medidas. ¿Ok? Si es juez del municipio, el que está decretando esa medida no tiene ningún problema, él mismo puede decretar su medida. Pero si es primera instancia, tiene que enviarlo al juez de municipio a través de un despacho que se llama comisión, porque es de un juez de mayor categoría o un juez de menor categoría, y ordena que se practique esa medida. ¿Qué pasa con el juez? El juez va a trasladarse a la dirección, a la morada que ustedes le señalen como parte actora. Mira, yo quiero ir a embargar bienes propiedad de la parte demandada. Y la parte demandada es una fábrica de pañales. ¿Qué va a hacer el juez? El juez se va a trasladar a la fábrica de pañales, toca la puerta, incluso puede buscar hasta un cerrajero. Toca la puerta, le abre la puerta y notifica a cualquier persona que esté ahí. Y le dice, vengo a practicar una medida de secuestro, una medida de embargo, preventivo, sobre bienes propiedad y el monto es por tanto. Yo como parte actora, como yo soy pila, no soy
soy un buen abogado, yo le voy a decir al juez, yo quiero embargar de esa fábrica de pañales esa máquina que es la que fabrica los pañales. ¿Por qué? Ese es el corazón de la fábrica. Si esa fábrica no tiene la máquina, no puede fabricar pañales por ahí. Y lo segundo es, si yo le digo al juez, vamos a embargar 500 bultos de pañales, me va a costar el traslado de dinero, me va a costar que los pañales se vencen, ¿no? Se ponen amarillos. Las depositarias judiciales no es que tengan unos balcones de primera, sino que tienen huecos en los techos, entonces le va a caer agua a los pañales y los pañales se van a dañar. ¿Y qué pasa con lo otro, que es lo que estamos hablando? La presión, que no es el fin, pero lo utilizamos. Mira, lo que yo diga que vamos a quitarle a esa fábrica de pañales, la máquina que fabrica los pañales, se ponen a correr. Vamos a llegar a un arreglo, vamos a firmar un convenio, yo te voy a pagar, entonces no importa que sea por parte, pero ya tú tienes un convenio en el juicio, en esa medida que lo hiciste frente a un juez, ¿ok? Donde tú vas a buscar que esa parte demandada busque su abogado, tenga su abogado, porque ese convenimiento tiene que ser asistido, esa persona con un abogado, representado por un abogado. ¿Por qué? Porque si no, él te va a decir que le cercenaste el derecho a la defensa, que no es abogado y que tú tenías que serlo. O sea, ese convenio que ustedes van a hacer ahí tiene que ser asistido de un abogado y tiene que ser la parte, por supuesto, demandada o su representante. Si es una fábrica de pañales, ¡pam! Pues no sé qué, tú le agarras y vas a buscar a la directiva y vas a ver quién es en el documento de esa fábrica, el documento constitutivo, quién es la persona que obliga, y esa persona es la que tiene que firmar, pero asistido de un abogado. ¿Ok? Porque para poder actuar en juicio tiene que tener una asistencia de un abogado o estar representado por un abogado. Si tú ese convenio lo firmas sin abogado, al final te van a decir no tiene ningún valor y perdiste. Depositaria judicial, porque esa la paga la parte interesada, y perito y los camiones que tú trasladaste para hacer el embargo, porque tú no te vas a ir a trasladar el embargo a quitarte esa máquina y no vas a llevarle un camión 750 para ponérselo en la puerta al tipo y unos policías para que el hombre empiece a temblar, coño, esto va en serio, ¿no? Esa es la manera de presionar. Entonces es dinero que tú estás gastando. Entonces tú quieres llegar bien, tienes que tener un convenio, tienes que firmar ese convenio. Ah, que es por partes, no importa, porque al final tú te quitaste el juicio de encima. Porque eso que tú firmaste ahí en ese embargo preventivo es una sentencia basada en la autoridad de cosas juzgadas. O sea, se acabó el juicio. Si él no cumple con esa convenio que firmó, ¿qué es lo que viene después? La ejecución de la sentencia. O sea que vamos a ir después a embargar esa máquina, pero ejecutivamente. Ahí sí puede embargar ese bien ejecutivamente, esa máquina. ¿Por qué? Porque la voy a rematar, ya estoy en la última fase del juicio. ¿Está bien? No es pendiente con eso, nosotros tenemos que estar pendientes cuando se va a decretar la medida, y si ustedes van a hacerlo para ejercer presión precisamente, háganlo bien. ¿Para qué? Para que no tengan ningún problema. ¿Qué pasa si ustedes no lo llevan a asistencia de abogado? Esa parte va a llegar al tribunal, va a decir que lo presionaron, va a decir que fue objeto de presión psicológica, y etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, si tú le haces que él firme un abogado ese convenio, que lo asista, por supuesto, tú le vas a decir, oye, mira, señores, usted estaba representado, usted estaba asistido de un abogado. Aquí no se le engañó porque usted estaba en el juicio y estaba asistido de un abogado. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, ¿puedo embargar acciones de una empresa? Perfectamente lo puedo hacer. ¿Ok? ¿Cómo se embargan las acciones de una sociedad mercantil? En los libros, no es en el registro. En el registro se envía un oficio al registro mercantil y se dice que se embargaron esas acciones.
Pero en el libro de accionista, donde están esas acciones y esos accionistas, ahí hay que dejar una nota marginal, porque esas notas tiene que dejarse constancia. ¿Para qué? Para que no vendan esas acciones. Entonces, tú vas a trasladarte donde está Pamper y el juez le va a solicitar, tráeme el libro de accionista. En ese libro de accionista, donde están las acciones estampadas, van a poner que de Pedro Pérez se embargaron tantas acciones. ¿Está bien? Por supuesto, esas acciones están bajo una medida de embargo. No se pueden después vender, nada de eso, porque cuando tiene esa medida de embargo de mercado. Pueden embargarse varios bienes, o pueden tener medidas preventivas un mismo bien. Varias medidas, sí. ¿Puedo embargar varios bienes? También. Si yo me traslado a la fábrica de pañales y embargo esa máquina, y el perito me dice que esa máquina vale $3,000, y yo embargué, y mi embargo es por $12,000, yo le coloco ahí al juez, solicito al tribunal, siga embargando bienes propiedad de la parte demandada hasta cubrir el monto. Me reservo el derecho de seguir embargando bienes propiedad de la demandada. Eso se lo voy a decir yo al juez. El abogado autor es el que tiene que saber dónde están los bienes de esa parte. El juez no va a buscar los bienes de la parte, lo busco yo y se lo señalo. Mira, conseguí otro bien, unos bienes muebles que están en un galpón, que es de la parte actora, de la parte demandada, perdón. Se lo escribo y pido que se traslade nuevamente al tribunal. Conseguí una cuenta que tenía dinero del hombre, solicito al tribunal, se traslade a tal banco, lo tiene por ahí. Yo voy con él para que está presente. Una pregunta. En el ejemplo de la empresa de los pañales, si usted va a embargar la máquina que fabrica los pañales, yo como parte demandada no podría dar una caución, creo que fue lo que leí acá. Ahorita voy para allá, ya vamos para allá. Les estoy diciendo cómo se practican las medidas. Ahora les voy a decir también cómo se pueden decretar y cómo se puede levantar esas medidas conforme a una fianza o una caución. Vamos para allá, 590 del Código de Procedimiento Civil. Ya vamos a ir para esta parte. Entonces, si no da tiempo hoy, bueno, seguimos la semana que viene. Sí, Que seguimos la semana que viene. No, él no dijo eso. Él dijo que podemos seguir como tranquilamente. No, la semana que viene. No. Dijiste que hoy. Yo como te hago caso a ti, yo vamos a seguir. Está bien. Vamos a seguir. Entonces, bueno, tenemos ya esas medidas preventivas. Yo puedo practicar por varios, claro que lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque yo tengo que cumplir con eso. Entonces puede haber varios bienes muebles que están separados y que están en distintos sitios y están embargados. Eso se levanta un acta cuando el juez se traslada a practicar la medida de embargo, se está levantando un acta. Y ahí se levanta un acta de todo lo que se está haciendo. Si se va a embargar un salón lleno de pupitres, ahí se va a colocar, mire, aquí se embargaron 80 pupitres, color marrón, sí, número de identificación. No tiene número. Pero a lo mejor van a embargar una nevera. Coloco, se embargaron 5 neveras, marca Whirlpool, número de serial tal. ¿Está bien? Siempre se va a identificar todo lo que se está embargando. Se nombra el depositario judicial, porque ese depositario judicial se va a llevar en el camión que ustedes tienen parado afuera a su depósito de esos bienes. Los va a cuidar como un buen padre de familia. ¿Está bien? Y el perito va a decir en cuánto están valoradas esas 5 neveras, dependiendo del uso, dependiendo tal, a lo mejor están desenchufadas, y el juez va a poner, se desconoce el funcionamiento de la misma, porque yo me tengo que cuidar también. O sea, a lo mejor esas neveras no sirven,
Yo no las voy a probar a ver si sirven. Entonces se desconoce el mantenimiento. Todo cuando se está practicando una medida, el juez, ojo, está pendiente de protegerse él, pero ustedes son los que tienen que impulsar la medida. Ustedes son los que tienen que llevar la medida, porque ustedes son la parte interesada. Si ustedes fueron los que solicitan la medida, ustedes no van a llegar como llegan muchos ahora y se sientan a ver qué es lo que hace el juez. El juez no lo va a hacer, el juez es neutro. O sea, tú no lo dejas al juez hacer, tú le vas a decir al juez, yo quiero embargar esto, yo quiero embargar esto, yo quiero embargar esto, yo quiero embargar esto. Y le vas a decir al juez lo que va a anotar ahí también en el... Por supuesto, el juez se va a proteger de que esté anotado todo lo que se está embargando. Pero tú también lo vas a llevar un poquito, oye, no te quedes sentado estático ahí viendo que el juez lo que va a hacer. Porque el juez no es el dueño de la medida, el dueño de la medida eres tú. Y tú eres el que tienes que impulsar y tú eres el que tienes que saber cómo vas a presionar ahí para poder sacar esa medida. Imagínate una medida de secuestro, entonces tú vas y te sientas a esperar que el juez saque a la gente. No, vale, tú tienes que estar ahí presionando para sacar a la gente. Ahí mismo. Y tú tienes que llevar a los empleados porque contra más rápido saques esa medida, mejor. No se mueve, no buscan la palanca, no buscan al otro, no buscan al otro. Ojo, la medida de secuestro es sobre bienes. Vamos a verlo ahora aquí, vamos a leer. La medida de secuestro son sobre bienes. Si es un juicio de desalojo, es lo mismo. ¿Quién puede practicar una medida de desalojo? El juez, el municipio. ¿Okay? ¿Quién puede, si es primera instancia que decretó la medida, comisiona al juez del municipio? Y el juez del municipio se traslada a la dirección. Vivienda no hay secuestro hoy en día. Lo que hay es que locales comerciales o oficinas. Entonces yo voy a esa medida preventiva de secuestro con mi cerrajero, con mi policía, con mi depositario judicial, con mi perito y me traslado a la dirección y por supuesto la parte actora que es la que está impulsando la medida de secuestro. Tienes que llevarlo todo porque tú no vas a ir a la medida de secuestro, abrir una puerta de un local comercial y resulta que no tienes el camión para llevarte todos esos bienes que tienes. Ojo, los bienes no están sujetos a medida, a no ser que se haya decretado una medida de embargo sobre esos bienes. Lo que estás en la medida, lo que recae sobre el inmueble. O sea que el juez lo que tiene que dejar es libre de bienes y personas ese inmueble. ¿Qué pasa si son las medidas, los bienes están ahí dentro del inmueble? Bueno, hay dos cosas. O se la lleva la parte al que está alquilada en ese bien por su propio riesgo, que yo le pago el camión porque yo quiero que se vaya, monta todo y llévate tus bienes, o se constituye un depósito necesario donde el depositario judicial va a inventariar a todos esos bienes y se los va a llevar a la depositaria judicial. ¿Por qué? Porque resulta que el arrendatario no apareció. No apareció. El bien estaba cerrado hace 3 meses, el hombre se desapareció y se fue y no apareció más nunca. Esos bienes se trasladan a la depositaria judicial y el juez deja libre de bienes y personas ese bien. ¿Qué es lo que no se va a llevar? Los bienes muebles por su destinación. ¿Se acuerdan de eso? Los que están adheridos al inmueble. Eso no se lo puede llevar, ¿por qué? Porque va a causar daños al inmueble. ¿Está bien? Pero si se lleva todo lo demás y deja libre de bienes y personas eso. Que la parte arrendataria apareció después de los 3 meses. Mire, yo quiero retirar mis bienes. Va para la depositaria judicial y retira sus bienes, porque esos bienes no están sujetos a ninguna medida, sino un depósito necesario. Y ese depósito necesario lo que está causando es unos aranceles que tiene que pagar al depositario judicial, que se van a pagar según los metros que está utilizando ese depositario judicial. ¿Está bien? O sea, nosotros tenemos que estar claros de cómo se va a practicar esa medida. Y esa medida de secuestro es sobre el bien inmueble. Y se lo voy a poner, si es propietario del bien,
yo se lo puedo poner en depósito, nombrar como depositario al propietario. Y si no, al depositario judicial. Dime. Una consulta vale dinero. O genera honorario. Ah, bueno, eso sí. La persona que lo está diciendo lo paga el dueño del bien. O sea, La parte actora que está impulsando la medida. o sea, esta persona no aparece en el tema, yo tengo que pagar eso porque Debería. La parte que está ejecutando o que está solicitando la ejecución de la medida debe de pagarla. no hay un plazo para que esa persona aparezca en el Mira, como te dije, esto tiene la suerte que tenga el juicio. ¿Ok? Si en el caso de los bienes muebles termina el juicio y nadie los va a reclamar, las depositarias judiciales tienen que cobrar unos aranceles, ellos generan una planilla. El depositario judicial no es cualquier persona que nombra por ahí, que le provocó al juez, donde hay depositarias judiciales, porque en el interior no las hay. Entonces en el interior nombran a personas de reconocida solvencia, o el amigo a lo mejor el del secretario o del juez, que saben que es una persona seria, que tiene un espacio donde guardar los bienes y los mete ahí. Pero aquí en Caracas por lo menos hay depositarias judiciales, en varios estados hay depositarias judiciales. El depositario judicial depende del Ministerio se llama Justicia y Paz, del Ministerio de Relaciones Interiores. Eso pertenece a ese organismo y tienen permiso de ellos para funcionar, pero no es del Estado, es privado. Entonces ellos generan una planilla por ese depósito necesario. Les pueden hasta rematar los bienes, solicitarle al juez que se proceda al remate. Ojo, que puede pasar cuando se embargan bienes que se pueden deteriorar, frutas, verduras, que puedes hacer un remate anticipado. El depositario judicial solicita, en virtud de que esos son bienes perecederos, entonces los manda a rematar anterior. Y ese dinero que se remata se coloca en la cuenta del banco, del tribunal, pues, en la cuenta bancaria del tribunal. Y eso se guarda ahí. ¿Está bien? Pueden haber dos juicios en el cual la cosa embargada sea la misma. Sí, lo que pasa es que fíjate tú, ahí viene la parte de cómo tú vas, si es una hipoteca de primer grado, tiene un privilegio. O sea, ahí tú vienes ahí viendo cómo se va a ir al momento de rematar ese bien. ¿Okay? ¿Cuáles son los privilegios que tiene? Entonces tú vas viendo, por ejemplo, si yo voy a rematar un bien y ese bien es un bien inmueble y tiene otras medidas preventivas, por eso cuando se va a rematar un bien inmueble, tú solicitas la certificación de gravamen. En la certificación de gravámenes dice si está embargado ese bien ejecutivamente por otro tribunal, si tiene una prohibición de enajenar y gravar, si tiene una medida que pueda causar que una vez que se remate ese bien, la persona pueda venir a juzgar esa medida. Epa, ya va, espérate, a mí me deben aquí $3,000 y sobraron 10,000 del remanente del remate. El juez puede mandar ese dinero a la cuenta del tribunal, que son $3,000 para mantenerlo ahí, porque había una prohibición de enajenar y gravar sobre ese monto. Entonces, por supuesto que pueden haber medidas sobre. Hay bienes inmuebles que tienen a lo mejor 5 o 6 medidas o más. Por eso se hacen las certificaciones. El problema es cuando se vaya a rematar, que tú vas o llamas al banco, porque puede ser que no esté demandado, pero hay una hipoteca y la hipoteca hay que pagarla. Ese banco se va a hacer parte en ese remate, pues, para que me guarde mi porción ahí lo que me corresponde. Ahí entra se puede decir el privilegio, depende del privilegio que tenga. Claro, para eso son una hipoteca en primer grado diferente a un cobro de bolívares, una letra de cambio, un pagaré. Hay un privilegio sobre ese. Miren ustedes, la medida de secuestro
Nosotros hablamos ahorita del 591, 500, la medida de secuestro. Dice, hay 7 ordinales por las cuales se puede decretar esa medida de secuestro. Dice el de la cosa mueble sobre la cual versa la demanda, cuando no tenga responsabilidad el demandado o se tema con fundamento de este, lo oculte, enajene o deteriore. Estos son puntos que son para decretar de la cosa litigiosa cuando sea dudosa su posesión. En un juicio hay dudas sobre la posesión de ese bien. Quien tiene la posesión se va a colocar a nombre de un depositario judicial para que lo mantenga. De los bienes de la comunidad conyugal o en su defecto del cónyuge administrador, que sean suficientes para cubrir aquello cuando el cónyuge administrador malgaste los bienes de la comunidad. Este es un juicio de divorcio que podemos solicitar esta medida de secuestro. Yo no voy a solicitar en un juicio de divorcio una medida de embargo, porque yo no estoy embargando los bienes propiedad de míos, de mi comunidad. Yo estoy resguardando bienes propiedad de la comunidad conyugal. ¿Okay? Obras de arte, bienes muebles, bienes inmuebles, todo lo que tenga que ver y que se puedan perder porque a lo mejor lo esté malgastando la mujer o el hombre de esa comunidad. Por lo general, ya saben quién es el que malgasta. ¿No dije quién? ¿No te ríes? Ok, entonces se decreta esa medida de secuestro. Yo no puedo solicitar una prohibición de enajenar y gravar sobre ese bien. ¿Por qué? Porque, ojo, si están firmados los dos, pero yo puedo decirle al juez en un juicio de divorcio, mire, el bien está a nombre de Juan Carlos Varela y tiene la cédula de soltero. Decreta la prohibición, porque lo puede vender. Yo tengo cédula de soltero. Y el bien está a nombre mío solo. Ahora, si está a nombre de los dos, yo no voy a vender el 50%, porque nadie lo va a comprar. Entonces, ¿qué se hace? Se protege el bien de la comunidad. Y si vende el 50%, vendiste el tuyo, no vendiste el mío. Me pertenece a esa comunidad. De los bienes suficientes de la herencia, estamos hablando de partición aquí, ya ordinaria, no partición conyugal, o en su efecto del demandado cuando aquel a quien se haya privado de su legítima la reclame de quienes hubieran tomado o tengan bienes hereditarios. Acuérdense ustedes que cuando aquí debería haber un testamento en tal caso, porque si afectaron mi legítima, quiere decir que hubo un testamento y en los testamentos tú no puedes afectar la legítima de él. Ustedes vieron sucesiones ya. Okay, en las sucesiones le dijeron, tú puedes hacer un testamento siempre y cuando no afecte la legítima. Aquí afectaron la legítima, ¿verdad? Y entonces yo puedo solicitar una medida de secuestro sobre bienes que se partieron, que se dieron en testamento y no respetaron mi legítima. De la cosa que el demandado haya comprado y esté gozando sin haber pagado el precio. ¿Ok? Cuando hay una compra-venta, hay varios requisitos para que se cumplan, ¿verdad? Una es el pago. Aquí no, aquí este hombre vendió y resulta que no pagaron el precio. Podemos solicitar una medida de secuestro de esos bienes porque al final no han pagado el precio, pueden ser esos míos. ¿Está bien? Entonces esos bienes yo puedo solicitar que se secuestre, que lo coloque el depositario, se lo dé al depositario judicial y que lo resguarde hasta que se acabe el juicio. Una vez se acabe el juicio, le devolvemos. De la cosa litigiosa, cuando dictada la sentencia definitiva contra el poseedor de ella, apelara sin dar fianza para responder de la misma cosa o su fruto, aunque sea inmueble. Esto se usa mucho en estas cláusulas, este ordinario, cuando hay un juicio de desalojo y tú apelas de esa sentencia y tú puedes solicitarle al juez que decrete medida de secuestro porque yo gané el juicio, parte actora, y está ejerciendo la apelación. Debería, según este ordinario, prestar una fianza, una caución para
poder apelar e ir al superior. La solicitan esporádicamente, muy poca gente utiliza este formato. Y último, de la cosa arrendada, cuando el demandado lo fuera por falta de pago de pensiones de arrendamiento, por estar deteriorándose la cosa o por haber dejado de hacerle las mejoras que esté obligado según el contrato. O sea, estamos hablando aquí de juicio de desalojo. Ustedes saben que ahorita lo que se puede hacer es desalojo de locales comerciales, de oficinas y de terreno. No se puede hacer de vivienda por cuanto hay que solicitar al SUNAVI el respectivo procedimiento, pero no hay medidas preventivas, sino que tiene que ser ya medidas cuando esté ejecutándose el inmueble y te condiciona a que esa persona tenga otro bien o tenga un albergue. Del resto, vivienda, no, hay que saber por ahí. Fíjense ustedes, en este caso el propietario, en este caso del ordinal 7, el propietario, así como el vendedor, en el caso del ordinal 5, puede exigir que se acuerde el depósito en su persona si demuestra que es el propietario del bien. ¿Okay? Pero es lo que yo les decía, yo soy propietario, estoy pidiendo una medida de secuestro, yo quiero que me den mi posesión de ese bien o que me nombren depositario para yo cuidarlo. O sea, como lo voy a cuidar yo, lo que no puedo es usarlo, no puedo es alquilarlo nuevamente a un tercero, pero yo puedo tenerlo ahí para cuidarlo. ¿Sí? Igualmente, ¿cómo se practican estas medidas? Igual. Se va a comisionar, si no es un tribunal del municipio, se traslada al juez con su depositario, el perito, con todas las personas que tienes que llevar para eso, un policía para que te proteja. Aquí una vez mataron a una juez ejecutora de medidas y le pararon a otra y la dejaron paralítica. ¿Okay? Entonces, eso tiene que tener tú mucho manejo y estar muy pendiente. Tú no puedes ir dormido a esa casa. Puedes ir dormido porque a veces te pueden agarrar y te pueden meter un tiro, un cuchillo, una cosa. Yo fui ejecutor de medidas de Barlovento. Y yo llegaba ya a esas medidas con la policía, pero la policía era más achantada porque no están acostumbrados a hacer ese tipo de medidas. Entonces yo llegaba con el depositario pendiente de los tipos. Entonces un día subimos a sacar un auto lavado y todos los tipos salieron con cuchillos ahí. Esa gente ahí es peligrosa. Claro, y altares. Entonces uno respetaba los altares y uno le permitía, mira, levanta tu altar con tu tal, y tú sabes, uno tenía que manejarse ahí con mano izquierda, mano derecha. ¿Cómo es los valles del Tuy y Guatire? No, bueno, entonces uno tiene que tener cuidado con eso y uno tiene que estar pila. Si llegas dormido te pueden meter tiro, A esta señora, a la ejecutora de medida que la dejaron paralítica, el hombre tenía una pistola detrás de la nevera, agarró y le metió un tiro y la dejó paralítica. Claro, tú le estás, ven acá, en ese momento, eso era una vivienda, ahorita no hay vivienda, pero a ti te están quitando lo más sagrado que es tu casa. Ojo, tú también estás a lo mejor, tú no pagaste el precio, a lo mejor de tu alquiler. Oye, el doctor tiene derecho a su bien. Pero bueno, cada cabeza es un mundo. Tienes que estar pendiente, tienes que estar pila. Igual cuando vas a embargar, tú también tienes pila. El Señor no está contento contigo, el que están embargando. No vas a llegar ahí. Te metes tú. Ah, tienes que llegar pila, tienes que llegar tiro, tienes que llegar. Si te trasnochaste, no vayas. Ojo, el juez lleva a la policía es para resguardar la integridad del tribunal, no de los demás. ¿Okay? Sin embargo, si el policía también está dormido, ¿qué fue lo que pasó ahí? Colegiado. No, aquí no hablaba. Esto es una medida preventiva. No es otra cosa. La colegiado es otra cosa. Colegiado es para sentenciar. Fíjate de la semana pasada. Esto es una medida preventiva que se está
está haciendo inaudita parte. No está el demandado citado, no está nadie, está empezando el juicio. Y no hay nada de eso en colegiado, no reye la cosa. Estamos hablando de que no ha empezado el juicio. ¿Okay? Entonces ese juez se traslada y baja igualito, vamos a anotar todo. Como les digo, se está secuestrando el bien que está objeto del litigio. ¿Okay? Si a lo mejor la cosa embargada es un vehículo, o la cosa embargada, no, la cosa que se está decretando en la medida de secuestro, es un vehículo, pues se la lleva el depositario judicial igualito sus galpones. Y ahí la cuida él, tendrá que cuidarlo como un buen padre de familia. ¿Está bien? El juez se va a cuidar. El juez va a decir que desconoce el estado de funcionamiento de ese vehículo, porque no va a decir, coño, a lo mejor él dice que es un carro en buen estado, y resulta que tiene la caja mala, pasa aceite, etc. El juez lo va a colocar, se desconoce el estado de si ustedes llegan a ser jueces algún día. Ustedes tienen que estar pendientes en eso, levantando su acta. Bueno, cuando tú estás decretando el secuestro de un inmueble que está arrendado, es un bien inmueble. Y te estás decretando sobre eso. Y se lo estás colocando al depositario judicial o al propietario en este caso. En relación a la prohibición de enajenar y grabar, como yo les dije, esa es la medida que, si se quiere, es menos traumática, porque eso al final, el decretar esa medida es enviarle al registrador un oficio donde se prohíbe que se enajene o grave ese bien inmueble. ¿Okay? Cualquier venta que se haga posterior a esa prohibición de enajenar y gravar, por supuesto, es nula. ¿Okay? Ahí hay una prohibición que debe respetarse. ¿Okay? Si se vendió antes, por supuesto, no hay ningún problema. Por supuesto, están las fechas de los registros, está todo. ¿Okay? Si esa medida preventiva de prohibición de enajenar y gravar es un oficio que se envía al registrador, y ellos van a anotar, van a hacer una nota marginal donde dice que se está prohibiendo. No se puede hacer nada. Señores, ¿qué pasa si ese bien inmueble o ese juicio donde está ese bien inmueble, donde se decretó esa prohibición de enajenar y gravar, llega a su fin y se va a rematar? El juez, ustedes le van a solicitar en la fase ejecutiva que se decrete embargo ejecutivo sobre ese bien inmueble. ¿Okay? ¿Por qué? Porque para poder rematar un inmueble tú tienes que embargarlo ejecutivamente. ¿Okay? Ese no está sujeto a un embargo, sino lo que está sujeto a ¿qué es? A una prohibición de enajenar y grabar. ¿Okay? Paso previo antes de rematar es que esos bienes tienen que estar embargados ejecutivamente. ¿Está bien? Entonces, vamos claro con eso, ¿no? ¿Qué pasa con las medidas innominadas? Las medidas innominadas son aquellas que se van a decretar porque hay un riesgo de que la parte que está en posesión de ese bien pueda ocasionar lesiones de difícil o que no se puedan reparar sobre ese bien. ¿Okay? Entonces yo voy a decretar una medida de medida preventiva innominada. Tiene que cumplir los 3 requisitos: que tenga un buen derecho, que haya el riesgo manifiesto, que es ilusoria la ejecución del fallo, y el tercero, que es las lesiones estas que se pueden ocasionar. Como les decía anteriormente, van a prohibir a que se realicen esas obligaciones de hacer o no hacer. Y eso es lo que va a hacer el juez. ¿Okay? ¿Qué pasa con esto? Yo voy a mandar al INAC
un oficio como juez. ¿Para qué? Para que ordene donde está ese avión que no pueda salir de los hangares. Yo voy a solicitarle al juez, a Linea, que es el encargado de la parte acuática, para que esa embarcación no se le otorgue zarpe. Y si eso está en la capitanía de Carenero, le mando al capitán de Carenero para que le prohíba el zarpe. Eso es una medida nominada. Voy a prohibir que se siga construyendo una pared que se está haciendo al mismo por el instante, porque puede generar una situación. Voy a solicitar que se nombre un veedor en un juicio de rendición de cuentas. Ojo, un veedor no es un administrador. Un veedor solamente es una persona que va a meterse en esa compañía y va a sentarse a ver, a observar lo que esté pasando y le va a presentar un informe al juez cada 30 días, cada 90 días, según lo que se le haya señalado cuando se decrete esa medida innominada de nombrar un veedor. ¿Por qué yo no puedo nombrarle un administrador a una empresa? Porque yo me estaría metiendo en el manejo de la compañía, ¿okay? Y eso le corresponde a los socios poder realizar ese tipo de acciones. Pero yo sí puedo colocar es un veedor que lo que va a sentarse a ver. ¿Está bien? No podemos hacer más allá de lo que es, porque yo no me voy a involucrar o me voy a inmiscuir en los asuntos de la empresa. Más o menos esos son ejemplos. Tú preguntaste eso, pero anteriormente, ¿qué era lo que preguntaste tú? Ya te aclaré. Sí. ¿Está bien? Esas son las medidas innominadas. Igualmente, si el juez tiene que trasladarse por alguna razón, el juez que se va a trasladar es el que va a practicar las medidas preventivas, que es el juez de municipio, ¿okay? Que es especialista en practicar medidas. Ah, bueno, si lo que hay es que mandar en un oficio, se manda el oficio y más nada. ¿Okay? Eso es lo más sencillo. Mandar el oficio, que no se pueda ese señor despegar. Si quieren, la clase que viene vamos a hablar de la oposición a estas medidas. Las oposiciones, porque las oposiciones pueden ser de un tercero, que se le haya decretado medidas y se les estén practicando a personas que no son propietarios de ese bien, que son terceros que estén propietarios, y vamos a ver también las oposición en relación a que no se cumplieron con los requisitos del 585 del Código de Procedimiento Civil. ¿Tienen alguna duda? Nada, todo clarito. Una maravilla, ¿vale? O sea que yo hago un examen la semana que viene y ustedes pasan todo. Mañana, vale. Mañana. Ah, chaval. Ah, ¿de una vez? No, bueno, salió el otro. ¿Dudas? Más nada, no hay. Vaya, pues, que le vaya bien.